Buenos días familia, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente juntos buscando la presencia de nuestro Señor en esta nuestra cita con Él. Qué bueno es que pueda estar otra vez con ustedes. Estoy aquí con el gozo de poder servirles una vez más y quiero que comencemos leyendo la palabra que está en el Salmo 20, versículos 7 y 8. Yo sé que esta palabra es una de las preferidas de una hermana en la iglesia, porque cada vez que ora siempre la cita. Y dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Estamos seguros en quién hemos confiado y en quién estamos confiando. Vamos a tener esta palabra de oración. Señor Jesús, bendito es tu nombre en esta hora, Señor. Queremos exaltarte y queremos decir, Señor, que estamos aquí una vez más, Señor, buscando de ti, porque tenemos la plena seguridad, Jesús, que eres digno Dios, de toda nuestra honra, de toda nuestra gloria y de toda nuestra alabanza. Queremos iniciar este momento, Señor, este tiempo contigo, Señor, declarando cuán grande y cuán maravilloso es el Dios en que confiamos. Muchos confían en carros, muchos confían en dinero, muchos confían en caballos, mas nosotros, Señor, tu pueblo, confiamos en tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendito eres, Jesús. Gracias, Padre, porque una vez más, Jesús, has proveído para que tengamos este tiempo contigo, y te queremos entregarlo en esta hora para que todo, Señor, sea bajo tu dirección y en tu voluntad, y sobre todo, Señor, que te agrade. Padre de la gloria, queremos traer delante tu presencia una vez más, Jesús, a todos nuestros hermanos, Señor, porque tú nos instas a que oremos unos por otros, Señor, y oremos sin cesar. Por eso queremos traer a cada uno de nuestros hermanos, Jesús, que tú los conoces, Señor, sabes en cómo están en este momento, en el lugar que están, en su hogar o en alguna clínica, Jesús, para que tu mano sanadora, Señor, tu mano poderosa, Jesús, sea tocando cada área de su cuerpo, o de su alma, o de su espíritu que esté afectado, Jesús. Solo tú eres nuestro sanador. Nuestra sanidad y la libertad de nuestras dolencias vienen de ti, Padre. Creemos, Señor, en tu poder sobrenatural, Padre. Por eso te lo pedimos en esta hora. Pero también queremos pedirte, Dios de la gloria, por tu provisión, por tu sostén en la vida de cada uno de aquellos que en este momento, Señor, no tienen un fuente de ingreso, Jesús. Padre, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor. Abre caminos donde no hay. Tú dices que tú haces ríos en el desierto. Para ti no hay nada imposible. Bendice esas hojas de vida que han entregado. Que tu gracia y tu favor sea sobre ellas, Jesús. Y abra, Señor, esas puertas, Jesús. Solamente tú puedes, bendito Rey. Padre, gracias porque estamos, Señor, aquí una vez más, juntos como pueblo tuyo, Jesús. Llenándonos de ti, Señor. Creyendo, Padre, que bajo tu sombra estamos guardados, Señor. Y comenzando esta semana, como siempre lo hacemos, Señor, adorando y exaltando tu santo y precioso nombre. Quédate con nosotros, Señor, en este momento, y que todo lo que se haga en este lugar y en esta hora sea únicamente bajo la dirección del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora, saben, vamos a entrar en nuestro periodo de alabanza, que sea un momento de mucho gozo con el Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos
Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Me das libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
mensaje que traigo esta mañana tiene por título: Tu vida espiritual influye en tu vida natural. Y quisiera que empezáramos meditando en estas tres preguntas. ¿Qué creemos del mundo espiritual? ¿En qué consiste la batalla espiritual del que se habla en la Biblia y de que tanto se predica? Y lo más importante, mi vida espiritual influye en mi vida natural. Y para responder estas preguntas, creo que debemos partir de definir cuál es la cosmovisión que tenemos del mundo espiritual. Y cuando digo cosmovisión, hago referencia a las presunciones, al concepto o la idea que tenemos del mundo espiritual. Porque aún los que dicen que no creen en Dios tienen un concepto del mundo espiritual. El pastor Neil Anderson, en su libro Rompiendo las Cadenas, y el doctor Ed Murphy, en su libro Manual de Guerra Espiritual, indican que el mundo occidental ha definido el mundo espiritual desde dos niveles. El nivel trascendental o religioso, donde se concibe la idea de un ser superior y se crean religiones que adoran a ese ser superior. O el nivel empírico, donde no se concibe la idea de un ser superior, solo se cree en lo natural, en lo físico, en la ciencia. Pero que han ignorado lo que ellos llaman el nivel intermedio, que son las fuerzas espirituales del reino de las tinieblas. Por eso les pregunto hoy, mis hermanos, ¿qué crees tú del mundo espiritual? Y yo sé que a muchos les incomoda este tema, porque les parece muy espeluznante pensar que podemos estar que tratamos con seres que no podemos ver. Pero la palabra indica claramente que nosotros tenemos una batalla con el mundo espiritual. El primero en decirlo, el primero en indicar que los cristianos tenemos una lucha con el mundo de las tinieblas, fue nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: tengan cuidado con el ladrón. Se definió a Satanás como el ladrón, porque el ladrón solo quiere hurtarlos, destruirlos y matarlos. Pero yo les doy vida y vida en abundancia. Y Pablo hablaba muy claramente del mundo de las tinieblas y no se iba por las ramas, los llamaba por los nombres que tienen. Por eso en Efesios 6 nos dice claramente que debemos vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nosotros no tenemos lucha ni con carne ni con sangre, sino con principados, potestades, gobierno de las tinieblas o huestes espirituales de maldad. Y nuestro hermano Pedro, en 1 Pedro 5, nos dice que debemos estar sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Santiago nos dice claramente que podemos resistir y podemos vencer, sometiéndonos a Dios. Cito estas palabras para dejar claro que la Biblia habla claramente del reino de las tinieblas y de Satanás. Y que conozcamos que nosotros tenemos un enemigo. Y como en cualquier guerra, guerra civil o militar, es necesario conocer al enemigo. Es necesario saber cómo procede el enemigo para saber cómo tratar con él. Nosotros de la misma manera debemos conocer nuestro enemigo y saber cómo opera. Porque nosotros somos sus blancos. Y es necesario que conozcamos cómo opera. Por ignorar esto por mucho tiempo en la iglesia, eso ha influido negativamente en medio de nosotros. Y yo aquí no voy a hablar de espíritus ni de demonios. Ese no es el propósito de este mensaje. El propósito es que nos apercibamos que hay un reino de las tinieblas y cómo nosotros luchamos contra él. Y nosotros no estudiamos o conocemos el reino de las tinieblas o el enemigo en base a libros místicos de brujería. Nosotros conocemos al enemigo estudiando la verdad de Dios.
Porque la verdad de Dios nos dice claramente que Jesucristo venció las tinieblas y al diablo y que nosotros en Él vencemos a Cristo Jesús. Que cuando nosotros nos mantenemos en la verdad de Dios, podemos vencer sus artimañas, sus engaños, sus intentos de destruir y de matarnos. Solamente manteniéndose en la verdad de Dios es que vencemos. Y por eso el propósito de este mensaje es que estemos conscientes, que conozcamos que nuestra vida espiritual debe influir en nuestra vida natural, pero que tenemos un enemigo que hace todo lo posible para que esto no suceda. Por eso, como nuestro primer punto en esta mañana, quiero que tengamos claro, para que nuestra vida espiritual sea exitosa, ella debe estar fundamentada en la ley espiritual más excelente, que es que Dios nos ama. Dios nos ama, hermano. Como enseña 1 de Juan 4:16. Siempre que una persona me indica que duda del amor de Dios, le indico que se aprende este versículo. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Nosotros debemos conocer y debemos creer que el amor que Dios nos tiene, porque eso es lo que nos hace significantes, los que nos da seguridad en nuestra vida espiritual. Y por eso no me canso de enseñarlo cada vez que puedo. Porque nuestra vida espiritual y nuestra significación debe estar basada en que Dios nos ama. Ustedes no saben el poder que tiene cuando cada uno de nosotros nos paramos seguros y confiadamente decirle a Dios: Dios, yo sé que tú me amas, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Esa verdad espiritual es lo que da seguridad en nuestra vida espiritual, porque estamos seguros que somos aceptados, que somos justificados, que Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Y el reino de las tinieblas sabe exactamente que en la medida en que nosotros estemos firmes en esta verdad en nuestra vida espiritual, vamos a desempeñarnos con poder en nuestra vida natural. Por eso siempre, Él siempre trata de arrastrarnos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a lo que éramos antes sin Cristo, a hacernos sentir insignificantes, indignos. Pero tú y yo debemos recordar que debemos tener la correcta estima en el Señor, estar seguros que somos lo que somos porque Dios nos ama. Y cuando quiera arrastrarnos a esos sentimientos de indignidad, de que Dios no nos puede amar, recordarles, hermanos, recordarles que Dios fue el que nos buscó, que Dios es el que nos amó imperfectos e indignos. Por eso nosotros estamos confiados que Dios nos ama. Porque tenemos que dejar ese pensamiento en nuestra propia justicia, de ver la justicia de Dios en nuestra justicia. El creer que Dios solo puede amar al perfecto, al que nosotros consideramos bueno. En la justicia y en la gracia de Dios, primero hay que creer en el amor de Dios para poder ser buenos o perfectos, porque es el amor de Dios el que nos hace buenos. Y por eso cuando Dios nos dice en Romanos 8:35, porque es Dios el que nos dice, a veces nos gusta citar esto como si fuéramos nosotros el que le dijéramos a Dios, y sí, tenemos que llegar a ese convencimiento, pero es Dios el que nos dice: cualquier cosa que te puede pasar en tu vida natural, recuerda siempre que nada te va a poder separar de mi amor. Ni cuando estés en tribulación, ni cuando estés en angustia, ni cuando te sientas perseguida o pases hambre o estés en desnudez, ni cuando enfrentes situaciones de muerte o tengas luchas con las potestades, ni cuando tengas miedo ni de lo presente ni de lo de porvenir.
recuerda que nada, absolutamente nada te puede separar de mi amor. Tenemos que luchar con ese sentimiento de indignidad y de inseguridad que manejamos delante de Dios, porque eso no está en la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos firmes en nuestra estima, en nuestro valor en Él, y dejar la mala costumbre de juzgar el amor de Dios de acuerdo a lo que nos pasa. Si perdemos el trabajo, si no tenemos una oración contestada o cualquier prueba, enseguida comenzamos a dudar si Dios nos ama, mostrando la inseguridad que tenemos en el amor de Dios. Y el enemigo sabe exactamente cómo oprimirnos a través de esas puertas. La principal razón por la cual las personas dudan tanto en su salvación es porque no están seguros del amor de Dios. Hay que estar seguros del amor de Dios para poder estar seguros de nuestra salvación. Por eso cuando yo comienzo un proceso, una consejería con una persona, lo primero que hago es asegurarme que tan seguros tienen en su amor, en el amor de Dios y en su salvación. Y me da mucha alegría, les digo de verdad, cuando alguien me dice, yo sé que Dios me ama, o yo sé que soy salva porque he creído en Jesús. De ahí parte todos, hermanos. Pero es muy triste que la respuesta de muchos cristianos que pueden estar en la iglesia es decir, estoy tratando de hacer las cosas bien para que Dios me ame. Hermanos, tengamos claro esto. No hay nada que tú y yo podríamos hacer para ganarnos el amor o la salvación de Dios. Como Dios sabe que no podíamos, era imposible ganarnos su amor o su salvación, Él decidió dárnoslo gratis. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerlo y recibirlo. Y ahí comienza realmente nuestra seguridad en nuestra relación con Jesús. Por eso, algo que tú y yo debemos hacer diariamente es afirmar nuestra seguridad en el amor que Dios nos tiene. Cada mañana decir, yo sé que hay un solo Dios y mi Dios es Cristo Jesús. Y sé que Él me ama y no hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me deje de amar. Por eso hoy confío en que lo que tenga que afrontar, Dios me ama y Dios estará conmigo. Eso, hermano, quebranta, destruye todo poder o toda mentira que Satanás haya querido engañarnos en cuanto a nuestra significación y valor para con Dios. Y podemos, y una vez que tengamos firmeza en el amor que Dios nos tiene, independiente de lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que somos o lo que no somos, podemos comenzar a desempeñarnos con seguridad en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana. Partamos de la verdad espiritual más grande, es que Dios te ama en tu vida espiritual. El segundo punto que quiero compartir con ustedes esta mañana es que mi vida espiritual transforma mi ser. ¿Cómo toma lugar esto? Una vez que nosotros experimentemos el gozo de saber que Dios nos ama y que esa es la verdad más firme en nuestra vida espiritual y lo más importante, eso produce un ferviente amor de nosotros hacia Dios. Y hace que queremos conocerlo más y que queramos complacerlo. Y todos sabemos que la palabra enseña que para complacer a Dios hay que hacer dos cosas: creerle y obedecerle. Por eso, en Juan capítulo 14, versículo 15, y después el versículo 21 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hace unas semanas nuestro pastor nos estaba enseñando cuál es la diferencia de creer a Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios
lleva un compromiso más profundo de obediencia. Y esto es lo que trata este punto, que entendamos que nuestra intimidad con Jesús produce una transformación en nuestro ser. Y no es esta transformación que es obligada, sino que en la medida en que yo conozco a Jesús y me enamore de Él, quiero imitarlo. La palabra enseña claramente que el tener una relación con Jesús comienza un proceso de transformación en nuestro ser. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo si alguno tiene una relación, de modo que si alguno intimida con Jesús, es una nueva criatura. Las viejas cosas pasarán y he aquí que son hechas nuevas. Y en Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona. Esa obra que Jesús comienza en nuestra vida, en el momento en que lo recibimos, Él lo va perfeccionando en nuestro día a día. Este proceso es lo que conocemos como santificación. La santificación que para unos es una carga, pero desde este punto de vista, la santificación es algo obligado. Es algo que se va dando naturalmente en la medida en que yo conozco más de Jesús. Me voy identificando con lo que Él es y me voy apartando de lo que era antes. Y quiero agradarle. Y no lo hago por obligación, sino que lo hago por convicción y por voluntad propia. Y comienzo a experimentar el gozo de la obediencia. Y esto sería muy fácil, hermano, si solamente que en el mundo espiritual estuviéramos Dios y nosotros. Nuestra santificación sería un desarrollo constante, sin obstáculos. Pero está el reino de las tinieblas, que su propósito, uno de sus propósitos, es evitar eso o obstaculizarlo. Y Él opera en 3 aspectos para impedir nuestra transformación espiritual. La primera es la carne. Levanta lo que éramos antes sin Cristo. La segunda es el mundo, el sistema social que actúa fuera de la voluntad de Dios. Y el tercero es Él, el diablo, el cual nos tienta, manda dardos para hacernos desear las cosas que antes éramos. Y si me preguntan, ¿de cuál de las 3 tenemos más lucha en nuestro día a día, en nuestra santificación? Yo les digo que hagan así, con nosotros mismos, con nuestra carne. La carne es la parte humana imperfecta de nosotros que quiere mantenerse en control de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestra emoción, de nuestra voluntad. Es que quiere que las cosas se sigan haciendo como yo quiero, como yo pienso, como yo siento. Y es lo que obstaculiza lo que la palabra quiere hacer y el proceso que el Espíritu Santo tiene propuesto en nuestra vida. Es necesario que entendamos que la única manera de manejar la carne es a través de la fe y la obediencia. Por eso, Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificada, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es claro este versículo, que ahora nosotros no vivimos en nuestra carne, ahora vivimos en Cristo. Ya con Cristo yo me he crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que voy a vivir en mi carne, en mi vida natural, en mi voluntad, lo voy a vivir de acuerdo a lo que creo en Cristo Jesús. Porque Él fue el que me amó y se entregó por mí. ¿Y qué es la carne?
¿Cómo sabemos cuándo opera la carne en nosotros? La palabra también en Gálatas 5:19 nos dice claramente cuáles son las obras de la carne. Las obras de la carne es cuando adulteramos, es cuando fornicamos, es cuando creemos en la idolatría, en la hechicería, es cuando vivimos en enemistades, en pleitos, en celos, es cuando la ira, el enojo nos gobierna. Pero también en Proverbios nos dice que Dios, son 7 cosas que son abominables a Dios. Uno es la soberbia, el chisme, las malas intenciones, el hablar mal, en calumniar. Y podemos también pensar en los mandamientos que nos dice que no robemos, que no matemos, que honremos padre y madre. Todo eso es la carne, hermano. Cuando obramos fuera de lo que Dios dice que no debemos hacer. Y en vez de dejar todas estas cosas y someternos a la palabra, muchas veces tenemos esa lucha constante en nuestra vida, que lo que queremos no debemos y lo que hacemos no es lo que quisiéramos hacer. Y la palabra indica que la única forma de resistir la carne, el mundo y Satanás es sometiéndonos a Dios. En Santiago 4:17 dice claramente: sométete a Dios, resiste al diablo y él tendrá que huir. ¿Qué es someternos a Dios? Someternos a Dios es obedecer la palabra. Es comenzar a hacer lo que Dios dice que debo ser. Y resistir es que yo me paro firmemente, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis flaquezas, en que yo quiero ser lo que la palabra de Dios dice que yo soy, y estar firmes en ese deseo. Y no importa, hermanos, vamos a fallar una vez, vamos a fallar 2 veces, 3 veces, pero no dejemos de resistir y no debemos desistir, porque el enemigo, para eso es el reino de las tinieblas, para impedir que seamos lo que somos en Cristo Jesús. Y tenemos que ser como una película que me vi de boxeo, de lucha. Esta persona necesitaba ganar, estaba convencido que tenía que ganar. Y cada vez que lo tumbaban, se levantaba porque estaba dispuesto a no perder. Así es como tú y yo tenemos que ser en nuestra transformación, en lo que queremos ser en Cristo Jesús. Ya yo no voy a seguir siendo esto. Y cada vez que nos levantemos, porque recordemos que la palabra dice que 7 veces cae el justo, y nosotros sabemos que 7 es un número infinito en la palabra, Jehová lo levantará. No desistamos porque fallamos la primera, la segunda. Mantengámonos firmes y levantémonos cada vez que tengamos que levantarnos para seguir en nuestro propósito de cambiar. Porque llegará un momento, hermanos, donde ya no vamos a caer. Y el enemigo va a entender que ya no tiene control y dominio en nosotros. Y la transformación de Cristo tomará lugar en mi ser. Él huye cuando comprende que sobre nuestra vida ya no tiene dominio, no tiene control, ya no somos engañados. Y así es como somos transformados de las obras de la carne a los frutos del Espíritu. Cuando yo decido dejar de ser egoísta para ser bondadosa. Cuando decido dejar de vivir en pleito, en disensiones, en ira, para vivir en paz. Cuando decido dejar la gritería para tener dominio propio. Eso es el ser, el transformar las viejas cosas a las nuevas que Dios quiere hacer. Y cuando experimentamos el poder del Evangelio, por eso la palabra dice que el mensaje de Dios es poder, porque es un poder que transforma, es un poder que cambia. Yo ahí me doy cuenta y me lleno y estoy seguro de mi autoridad que tengo sobre mi propio ser. Ya solamente no disfruto de la seguridad de que Dios me ama, sino que estoy convencido o convencida de la autoridad que tengo sobre mi propio ser. Y dejo de sentirme incompetente, como un fracaso, como una mentira, como un engaño.
y comienzo a experimentar la autoridad que tengo en Cristo Jesús sobre mi propio ser. Nuestra espiritualidad está para ser estas nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Y cuando peleamos a la manera de la palabra, vemos que no somos lo que somos en Cristo, no porque realmente no lo somos, sino porque somos engañados por Satanás. Pero una vez vencemos, creemos en la autoridad que tenemos en nuestro ser y tomamos el control de nuestra transformación. El tercer punto que quiero seguir compartiendo con respecto a nuestra vida espiritual, cómo impacta nuestra vida natural, es que espiritualidad es amar verdaderamente a otros. Y esto es natural, hermano. Cuando tu relación con Dios está basada en su seguridad de su amor, eso te llena de Él. Y cuando estamos llenos de Dios, eso nos da el poder de ser lo que somos en Él. Y nos somos transformados. Y cuando nosotros somos transformados en nuestro interior, en nuestra vida íntima, en lo que yo necesito cambiar, y peleo y lucho y hago mi transformación en el espíritu, como soy transformada, enseguida o naturalmente, la forma como me relaciono con terceros es transformada. Mis relaciones personales son impactadas por el cambio que produce Cristo en mí. Y muchos me podrían decir, hermana Etel, esto es fácil para mí. Yo sé amar es fácil. Pero ¿será que lo que nosotros concebimos que es amar es lo que para Dios es amar verdaderamente? Porque nosotros, los humanos, amamos lo que es importante para nosotros. Amamos aquel que nos da un beneficio o aquel que necesita de nosotros. Y la palabra dice claramente que el acto más excelente que cada uno de nosotros podemos hacer es amar. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo declaró que los dos más grandes mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es amar? ¿Qué es amar como Dios ama? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra nos dice claramente que no hay nada extraordinario en que amemos a los que nos aman. Que los que no conocen a Dios hacen lo mismo. Porque amar verdaderamente como ama Dios es amar lo que no es fácil amar. Es amar cuando tenemos que esforzarnos un poco. Cuando tenemos que tragarnos el orgullo. Cuando tenemos que dar un poco más de tiempo. Cuando tenemos que ceder. Porque para Dios amar, hermano, es perdonar. Para Dios amar es callar cuando podemos defendernos. Para Dios amar es tragarnos nuestro orgullo con tal de no dañar la relación. Para Dios amar es abandonar el campo de batalla
cuando vemos que podemos dañar a la persona. Amar como Dios manda que amemos, para nadie es un secreto que no es fácil. Pero Él dice que debemos ser como nuestro Padre, como ama nuestro Padre. Y si Él dice que debemos amar como ama nuestro Padre, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos, porque nosotros hemos experimentado ese amor de parte de Dios. Dios nos amó cuando no había ninguna razón para amarnos. Dios nos ama cada vez que fallamos y le pedimos perdón. Dios no renuncia a nosotros. Dios no nos da la espalda. Y como nosotros sentimos ese amor fiel y verdadero de Dios, tenemos la capacidad de amar así. Por eso yo les he dicho una y otra vez que la batalla espiritual más importante que un cristiano tiene para ganar es la batalla del amor. Porque Dios quiere que le demostremos al mundo que podemos amar a los que nos odian, que podemos amar a los que nos persiguen, que podemos amar al que nunca nos ha dado nada, que podemos amar cuando tenemos la oportunidad de vengarnos y decidimos no hacerlo, porque nosotros tenemos el amor de Dios. Y esto, hermano, cuando nosotros amamos como ama verdaderamente Dios, destruimos toda artimaña que Satanás quiere operar contra nuestro testimonio y nuestra luz en el mundo. Porque cumplimos lo que dice la ley. La palabra dice que la ley se resume en tratar a otros como quieres que te traten. Y que al final de los versículos de los frutos en Gálatas dice que cuando damos esos frutos, ninguna ley opera contra nosotros. Porque obramos y estamos obrando en el amor de Dios. Pero si al contrario, dejamos que Satanás llene nuestra mente y nuestro ser de los argumentos que van contrario a lo que conocemos de Dios, como por ejemplo, no puedes perdonar esto, eres un bobo si te dejas, dile sus 3 verdades, castígalo. A veces somos capaces de creer que estos argumentos y estas ideas vienen de Dios, pero estas ideas no vienen de Dios, como cuando, igual manera, cuando el enemigo trata de hacernos creer que no valemos. Porque el amor de Dios nos insta a que no manejamos nuestra relación desde nuestras emociones o nuestros pensamientos, sino desde lo que dice su palabra. Al manejar nuestras relaciones, de acuerdo como dice la palabra de Dios, atentaremos contra la batalla espiritual que Satanás quiere hacer para dañar nuestro testimonio. Porque Satanás sabe que si en nuestra vida vivimos con odio, con división, con contienda, las personas no ven el amor de Dios por medio de nosotros. Y eso daña nuestro testimonio y la luz que debemos ser para otras vidas. Y debemos ser, como dice la palabra en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos un evangelio de amor que predicar, hermano. Y una de las maneras que la predicamos es manejar nuestras relaciones interpersonales como Dios manda, en su amor. Que cuando nos toque callar, callemos. Que cuando nos toque retirar, nos retiramos. Que las veces que nos toque perdonar, estemos dispuestos a perdonar. Yo sé que no es fácil, pero para eso tenemos la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando obramos así, es que resplandecemos la luz del amor del Evangelio de Cristo Jesús, que es lo que el Satanás quiere dañar y es la batalla, una de las batallas que tenemos que luchar contra él. Una vez más, el Señor nos da seguridad, estamos seguros en su amor.
Esta seguridad de su amor es lo que nos motiva a transformarnos y a ser lo que somos en Cristo. Y cuando somos nuevos en Cristo, operan los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y comenzamos a producir esos frutos. Y esos frutos influyen directamente sobre nuestras relaciones interpersonales. Y todo esto redunda para mi último punto. Mi espiritualidad debe influir en mi amor hacia la iglesia. Mi espiritualidad, todo el proceso de tratar el Espíritu Santo de Dios con mi ser, tiene un fin, que amemos a su iglesia. Y quiero tratar este punto, iniciar este punto, recordándonos, iglesia, que no somos el templo, ni somos la organización, somos una institución. ¿Y qué es institución? Institución es cuando es algo establecido o fundado con una función o una misión definida. Y quiero recordarles quién instituyó la iglesia. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia, y ni las puertas de la muerte de Hades va a prevalecer contra ella. El que instituyó la iglesia, el que fundó la iglesia, hermano, fue nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: voy a fundarlo sobre mí, sobre mi muerte y sobre mi resurrección. Y voy a fundar a mi pueblo sobre la obra redentora que yo voy a hacer. Por eso cada vez que una persona cree en mi evangelio, en lo que hice por ellos, se une a mi pueblo, se une a mi cuerpo, se une a lo que yo instituí, a lo que yo fundé con mi muerte y mi sangre. Por eso la iglesia, hermanos, debe ser sagrada para nosotros, porque no fue fundada, no fue instituida por un presidente, por alguien importante. Fue instituida sobre la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos amarla, debemos apoyarla y debemos estar comprometidos con ella. Pero tristemente, hoy en día, la iglesia no se ama, no se apoya y no se compromete muchos cristianos con ella. Pero sí, somos juzgados, somos señalados, porque no hay quien que no deje de decir que la iglesia está llena de hipócritas, que la iglesia lo único que hace es pedir plata, que la iglesia no sirve para nada, olvidándose que no están hablando mal del pastor, no están hablando mal de los líderes, están hablando mal sobre la iglesia de Cristo Jesús. Y el único que juzga a su iglesia, y el único que puede llamar a cuenta a su iglesia, y el único que va a llamar a cuenta a su iglesia es Jesús. Por eso, muchos solamente se enfocan en los errores, en las debilidades de la iglesia, olvidando que la iglesia está conformada por personas que están en un proceso de cambio. Y yo no quiero decirles, o no quiero con esto decirles, que está bien ignorar las malas acciones, que está bien ignorar si el pastor falla, si el líder falla, si hay un hermano que realmente no vive en el amor de Dios. Pero lo que sí les quiero decir es que eso no debe convertirse en un obstáculo para tu compromiso con la iglesia de Dios. Porque cuando estemos delante de Dios, nadie podrá justificarse delante de Jesús. Es que no pude, porque no me gustó, porque esto no lo hacían bien. Porque para eso Jesús nos dice claramente: puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para amar a la iglesia con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, con todos sus errores,
Nuestros ojos deben estar siempre mantenidos en Cristo Jesús. Porque Él murió por ella, porque Él nunca nos falla y porque Él nos ha delegado la misión más importante para Él, que es expandir su mensaje de salvación. Y muchos se olvidan de esto, lo sagrado que es esto. Y se empecinan en atacar a la iglesia. Y se vuelven lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritu de engaño y doctrina de demonios. ¿Qué es apostatar de la fe? ¿Qué es un apóstata de la fe? Es rechazar lo que un día creímos. Y comienzan a atacar lo que un día creyeron. Lo que un día comienza a renegar de aquel, porque es de nosotros, de aquel que lo llevó a los pies de Cristo, de aquel que invirtió tiempo en él, de aquel que le dio la oportunidad de servir. Y comienzan a escuchar espíritus demoníacos o engañadores. Y una de las cosas que se llena la boca diciendo en estos tiempos, que es que yo soy cristiano y yo creo en Cristo, pero no quiero saber nada de la iglesia, no necesito de la iglesia. Pero les quiero decirles que nosotros debemos valorar y amar lo que Dios ama y valora. Porque en Efesios 5:25 dice claramente a los esposos que deben amar a sus esposas como Dios amó a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos amar la iglesia. Porque para lo que Dios es importante, para nosotros debe ser importante. Y otras doctrinas, yo no sé, teorías, ni sé qué decir, ideas que les gusta decir, es que yo no necesito congregarme para estar bien con Dios. Cuando esta afirmación es claramente opuesta a todo lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 10, 24 y 25, Dios nos dice claramente que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar? ¿Cómo nos vamos a estimular? Si cada uno de nosotros, que por circunstancias adversas estamos, pero no nos dejamos de reunir, para eso estamos aquí, para eso nos reunimos a orar, para eso estamos en contacto con el cuerpo. Pero si yo me quedo en mi casa sola, sin ninguna relación con mis hermanos de la fe, ¿cómo voy a estimular? ¿O cómo me van a estimular? ¿O cómo me van a animar para seguir en las buenas obras que Dios nos ha asignado? Por eso el versículo 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que se exhórtense, anímense. Y tanto más que veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué Dios dirá y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca? Porque aquel día, cuando se está acercando más la venida de nuestro Señor Jesucristo, las personas necesitan del Evangelio de Cristo. Las personas necesitan ser salvas. Y los únicos que tenemos el mensaje de salvación es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no debemos dejar de congregarnos, de unirnos, de planear, de visionar cómo extender el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Y ese es el propósito principal de Satanás, de atacarnos, de evitar que vivamos en la santificación, de que tengamos malas relaciones, impedir que el Evangelio de Cristo sea extendido. La iglesia tiene sus propósitos y sus funciones claros, hermanos. Y hoy quiero animarlos de que no duden lo sagrado que es la iglesia de Cristo. Y el amor y el apoyo y el compromiso que todos y cada uno de nosotros tenemos con Él. Porque
Debemos tener un amor verdadero e incondicional de la iglesia. Ese es el clima final de nuestra espiritualidad. De todo lo que les he enseñado, de que es necesario que mi identidad esté fundada en la seguridad de que Dios me ama, de que es necesario de que el amor de Cristo produzca cambios que muestre que Él es el Señor de mi vida, pero que también es necesario que mi espiritualidad impacte mis relaciones, donde yo pueda mostrar el amor que tengo de Cristo Jesús y pueda darlo en la iglesia donde me ha puesto. Porque tristemente muchos cristianos creen que vamos a la iglesia a recibir. Los que ya conocemos a Cristo, vamos a la iglesia a dar, hermanos. Vamos a la iglesia a servir, a darle a Dios la honra, la alabanza que Él es digno y a servir para que muchos sean fortalecidos en su fe y muchos conozcan de Cristo. Pero no han entendido la dinámica de la presencia de Dios en nuestra vida, de los propósitos que Él se ha revelado. Y nos quedamos en nuestra carnalidad, en nuestro egocentrismo, de solamente querer recibir y no entender que hemos recibido para dar. Por eso la palabra dice que es más gozoso, es más feliz dar que recibir. Esta es la guerra que tenemos hoy en día. Estas son las batallas espirituales que nosotros como hijos de Dios afrontamos. Que sí existe la hechicería, existe la brujería, existe. Pero nuestra batalla espiritual es en nuestro día a día, donde tenemos que mostrar en nuestro entorno natural el mensaje y el amor de que Dios nos ha dado. Nuestra vida espiritual debe influir en nuestra vida natural. El mundo espiritual existe, hermano. Hay un reino que intenta que no vivamos en nuestras victorias, pero nosotros ya tenemos la victoria seguro. Está en nosotros afirmarlo en nuestra vida y sobre todo no permitir que impida el impacto que yo debo dar en mi entorno y que no impida el que yo siga predicando el Evangelio de Cristo. Quiero invitarlos a que oremos en esta mañana. Vamos a orar por la vida de cada uno de nosotros, para que cada día vivamos en nuestra victoria que tenemos en Cristo Jesús y sepamos pelear nuestras batallas desde lo que somos en Cristo, porque en Cristo es que vencemos y alumbremos la luz de nuestro Señor en todo lo que operamos. Vamos a orar. Señor Jesús, que estás en el cielo, Dios de la gloria, te bendigo y te alabo en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa que nos enseña, Padre, cuánto nos amas. No me canso de glorificarte por tu amor eterno para con nosotros, Señor. Tu amor fiel, Señor. Tu amor incondicional. Que ese amor, Jesús, es que se perfecciona en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Que pasamos de las obras de la carne a los frutos del Espíritu. Que experimentamos el poder del Evangelio, de hacernos nueva criatura, Señor, de ser santo, porque el Dios al que creemos es santo, de ya no vernos como pecadores, condenados, derrotados, sino vernos como los hijos de Dios que somos, como los santificados que somos en tu palabra, que tu palabra va santificando, va transformando nuestra vida día tras día, para transformar nuestro viejo hombre al nuevo hombre que somos en ti, que es Cristo Jesús, y experimentemos la autoridad que tenemos en ti sobre nuestro ser. Nosotros somos los que tenemos dominio propio sobre nuestro ser en el poder del Espíritu Santo, y podemos y somos lo que somos en Cristo Jesús. Oh Dios de la gloria, Padre, te agradezco porque en ti, Señor, nuestra vida en general puede ser transformada, Señor, y en especial con nuestras relaciones
interpersonales, cualesquiera que sea. Comenzamos, Señor, a entender que debemos amar a Jesús, lo que no es fácil amar, que debemos amar con un dispuesto de amar con un extra de esfuerzo, Señor, porque así es como tú nos amas. Y cuando amamos así, las personas realmente ven el amor tuyo a través de nosotros, y esa luz alumbra en sus vidas y quieren conocer al Dios al cual nosotros tenemos en nosotros. Pero gracias, Señor, porque tú confiaste en nosotros y nos llamaste a ser parte de tu pueblo para seguir, Señor, expandiendo tu mensaje de evangelio. Por eso yo en esta hora, Señor, quiero orar de manera especial por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han apartado, que se han enfriado, Señor, que están dolidos con la iglesia, Padre. Para que tú, Señor, te muevas con poder en sus vidas, Jesús, y avives el fuego del don tuyo, de tu presencia poderosa y maravillosa en su ser, Señor. Para que puedan, Jesús, mantener sus ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y no renieguen, no se aparten de ese llamado maravilloso que cada uno de nosotros tenemos en ti, para edificar tu cuerpo, para trabajar juntos, para que el mundo te conozca. El mundo hoy más que nunca te necesita, Cristo, y nosotros somos tu cuerpo, nosotros somos tu pueblo, el cual tú, Señor, nos has encomendado, Jesús, y que peleemos la buena batalla, Señor, que nada, absolutamente nada nos va a apartar de ti. Y cuando estamos firmes en que absolutamente nada nos va a apartar de ti, también debemos estar firmes que absolutamente nada hará que yo me aparte de tu iglesia y que deje de amar tu iglesia y que deje de trabajar, porque estoy convencida que el mensaje, lo que más necesita la humanidad, es el mensaje de Cristo Jesús. Padre, en tus manos estamos, en tus manos descansamos y nos afirmamos más que nunca que somos hijos del Dios vivo, altísimo, del único Dios verdadero. Y que vamos a pelear mientras estemos aquí lo que estamos convencidos que somos en Cristo Jesús, para que muchos vean nuestra luz y lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo declaro en Cristo Jesús. Amén. Amados, recuerden, con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios les bendiga. Un conjunto de actividades que queremos recordar en esta hora, que son importantes en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, los jóvenes de Cuarta Dimensión se reúnen los días sábados, hacen live en Instagram a las 6 de la tarde. Qué bueno que participes. También las reuniones de grupos familiares. Nuestras reuniones de grupos familiares son los jueves, viernes y sábados. Pero los miércoles nos reunimos los líderes de grupos familiares a las 6 de la tarde para recibir la instrucción del CAMI, lo que llamamos el CAMI, la enseñanza. También recordamos que los días miércoles tenemos tiempo de oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Y los días sábados de 8 de la mañana a 9 de la mañana, salvo el sábado que hay ayuno. La hermana Delfis Castro es la líder de nuestro tiempo de oración. Te recordamos también la canasta de amor. Colabora con los que están necesitados, con aquellos que por alguna razón han perdido sus empleos. Entonces necesitamos colaborar con ellos. Pero igual te recordamos no dejar de dar tus diezmos y ofrendas al Señor. La iglesia los necesita. Qué bueno que pueda ser un suscriptor nuestro y que Dios pueda bendecirte cada día más. Dios nos bendiga a todos.
Dios está aquí. Construye un templo en ti, un palacio de amor, un trono de gloria, hechos para el Señor. Canta con júbilo, su amor eterno es. Cuando le alabamos, su gloria nos une, llena el templo su amor. Canta, Dios está aquí. Canta, Dios está aquí. Construye un templo en ti, un palacio de amor, un trono de gloria, hechos para el Señor. Canta con júbilo, su amor eterno es. Cuando le alabamos, su gloria nos une, llena el templo su amor. Canta, Dios está aquí. Señor, tú habitas en adoración y oración de tus santos. Señor, tú habitas en adoración y oración de tus santos. Canta, Dios está aquí. Construye un templo en ti, un palacio de amor, un trono de gloria, hechos para el Señor. Canta con júbilo, su amor eterno es. Cuando le alabamos, su gloria nos une, llena el templo su amor. Canta, Dios está aquí. Señor, venimos en adoración, cantando y danzando con gozo por todo lo que ha hecho Dios, su nombre exaltamos. Canta, Dios está aquí. Construye un templo en ti, un palacio de amor, un trono de gloria, hechos para el Señor. Canta con júbilo, su amor eterno es. Cuando le alabamos, su gloria nos une, llena el templo su amor. Canta, Dios está aquí. Canta, 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 Dios está aquí. Construye un templo en ti, un palacio de amor, un trono de gloria, hechos para el Señor. Canta con júbilo, su amor eterno es. Cuando le alabamos, su gloria nos une, llena el templo su amor. Canta, Dios está aquí. Canta, Dios está aquí. Canta, Dios está aquí. Canta, Dios está aquí.